Listo, empecemos. La idea de hoy es que revisemos el enunciado del laboratorio 4, que quedó arriba desde ayer. Ya dentro va a haber un link también donde está la descarga para que unas instrucciones para preparar su entorno de GitHub para que no suba ciertas cosas. ¿Ya? Con eso... A ver, déjeme ver para... ¿Aló? ¿Se escucha bien? Ya. Que me haya salido una advertencia de que estaba un poco lento. Ya. Entonces, vamos a leer el laboratorio. Como les digo, hay un link para poder descargar algunos archivos de las bases de datos. Y hay un archivo que yo le agregué que es para que su GitHub no considere las bases de datos a la hora que ustedes hagan commits. Y de esa forma puedan entregar bien las cosas. ¿Ya? Así que vamos a ir leyendo. La idea es que me vayan interrumpiendo si tienen dudas, ya sea por audio o por el chat. Tengo el chat aquí abierto también en la pantalla. ¿Ya? Así que cualquier cosa me van dando feedback. Vamos a comenzar entonces. El laboratorio 4 es de base de datos, de los contenidos que revisamos en la clase del día lunes. ¿Ya? Los objetivos son aplicar los contenidos de base de datos para crear un modelo de datos. Además, analizar y realizar consultas a la base de información almacenada, en base a la información que está almacenada, ¿ok? Entonces, como siempre vamos a utilizar Python 3.6, ya el repositorio lo tienen que subir a su repositorio privado en una carpeta de nombre L04. Por favor, es súper importante que le pongan el nombre de la carpeta que corresponde, que es L04 con la mayúscula, un 0 y un 4. ¿Ya? La fecha de entrega para este laboratorio es el domingo 31 de mayo a las 23:59, ¿ya? Y lo que laboratorio son solo dos cosas, ¿ya? El archivo Python Notebook, ¿ya? Donde le requerimos el uso de celdas de texto, incluso en varias de las preguntas les escriban de esa forma para que facilite la corrección al ayudante y podamos tener las notas también más rápido, ¿ya? Entonces van a tener celdas de su Jupyter común y corriente con celdas de texto y su celda de código donde hacen el desarrollo, ¿ya? Y el archivo de Python ahora es simplemente el mismo que entregaron en el Jupyter Notebook. ¿Ah? Así que ahora no tiene notebook, ustedes crean el archivo Py a partir del Jupyter Notebook y suben ambos archivos. ¿Ya? Esos dos archivos tienen que estar en la carpeta L04 y recuerden que no se puede subir ningún otro archivo a la carpeta. ¿Ya? Solo el Py y el Python Notebook. ¿Ya? Y ahí les hacemos la advertencia de no incluir las bases de datos. Por eso les va a servir el archivo que les vamos a contar más abajo. ¿Ya? Los descuentos siguen de la misma forma, y los errores de sintaxis también. ¿Ya? Ay, perdón. Ya. Y tienen un día extra, un día extra para responder el formulario de entrega fuera de plazo. Y eso. ¿Ya? Lo demás sigue todo igual. Entonces, comencemos, vamos a ir leyendo. Como les digo, si tienen dudas, me van avisando. Introducción. En búsqueda de una herramienta urbana. El gobierno busca contar con una herramienta que le ayude a comprender la estructura y distribución del uso de suelo en la Comuna de Chile. El uso de suelo hace referencia a cómo se utiliza el espacio en los distintos territorios, con el objetivo de agilizar la creación de la anhelada herramienta. El gobierno ha creado un concurso en el que espera que participen los mejores programadores del país. Cada participante debe inscribirse mostrando la herramienta que ha creado y luego decidirá quién es el ganador en base a la calidad de dicha herramienta. Para el desarrollo del concurso, el gobierno ha dispuesto de una serie de datos que ha recopilado por medio del Servicio de Impuestos Internos y que serán entregados a cada participante. Usted ha visto el anuncio y ha decidido participar. Para ello deberá comprender cómo son los datos que el gobierno ha dispuesto y cumplir una serie de misiones. Cada misión agregará una funcionalidad extra a la herramienta y se espera que al postular esta herramienta cubra todas las misiones. ¿Ya? Como contexto, entonces, ustedes van a tener que crear una herramienta que trabaje con datos urbanos, los que el gobierno ha disponibilizado para que ustedes puedan crearla. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es entender qué son estos datos. ¿Ya? Entonces, los datos del Servicio de Impuestos Internos son
El gobierno ha dispuesto una serie de datos urbanos en dos tablas, las que se encuentran en un archivo SQLite llamado datos-sii.db. A continuación, se define cada tabla y se describen sus respectivas columnas. Previo a entender las tablas, es necesario saber que el Servicio de Impuesto Interno maneja la información por medio de manzanas, predios, líneas de construcción y roles. ¿Ya? Ahora vamos a definir qué es lo que implica cada una de ellas. Manzana, unidad espacial definida por un polígono. Toda comuna de Chile se encuentra subdividida en manzanas. ¿Ya? Entonces, una manzana es simplemente una unidad geográfica, un borde, un polígono en la superficie, y que toda comuna de Chile está dividida en estos espacios poligonales. Predio, unidad espacial contenida dentro de una manzana. Esta se encuentra definida por un código o rol único. Una que está subdividida en manzanas, y cada manzana está subdividida en predios. Cada uno de estos predios tiene un rol único, ¿ya? Un código. Y esta puede tener una edificación dentro o no puede tener una edificación dentro, ¿ya? Línea de construcción. Corresponde a una edificación o construcción. Esta se encuentra contenida dentro de un predio. Dentro de un predio puede existir más de una línea de construcción. Ya, entonces tenemos comuna, que la comuna está subdividida en manzanas. Dentro de las manzanas hay predios, y dentro de los predios pueden haber líneas de construcción, ¿ya? Y cada predio tiene un rol único, y aquí hago referencia al rol. Código que maneja el Servicio de Impuesto Interno para identificar un predio en específico. Está compuesto por el código de la manzana, seguido del código del predio. Por ejemplo, si estamos hablando del predio 5 de la comuna, de la manzana 23, su rol corresponde al 23-5. Este código es único dentro de una comuna, por lo que para una comuna en específico no existen dos roles iguales, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que sí pueden repetirse roles cuando hablamos de comunas diferentes, ¿ya? Por lo tanto, siempre cuando hablemos de rol, tenemos que especificar la manzana, si queremos hacer referencia a un rol único. Entonces, con esa información, que más o menos cómo el Servicio de Impuestos Internos maneja la información, para la redundancia, vamos a ver cuáles son las tablas que va a tener esta base de datos. ¿Cómo? No le escuché muy bien la parte de los roles, me parece que se le cortó. Ya, voy a repetir la parte de los roles. Un rol, ya, hace referencia al predio, ya. Es un código entonces que maneja el Servicio de Impuestos Internos para identificar un predio, ya. El predio es una subparte de una manzana, es decir, la manzana está compuesta por cada uno de estos predios. ¿Y cuál es el identificador que usa un predio? Un rol. ¿Cómo se construye un rol? Con el número de la manzana, con un guión y el número del predio. ¿Ya? Sí. Como dije antes, acá abajo dice, dentro de un predio puede existir más de una línea de construcción. ¿Ya? Entonces, voy a resumir. Tenemos comuna. Dentro de la comuna existen predios. Dentro de los predios hay líneas de construcción, ¿ya? Pueden haber ninguna, una o muchas, ¿ya? Y luego, cada predio está identificado por un código único. Ese código está compuesto por el código de la manzana seguido del número del predio, ¿ya? Y eso hace referencia a un único predio en una comuna. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Voy a ver la pregunta que dice. Mira, la verdad podría darse, habría que ver en los datos, ya quizás sea parte de lo que tengan que descifrar en las bases de datos. Me suena que no, ¿ya? Estas tipo de preguntas son súper buenas porque en la realidad se van a dar cuenta que existen estándares a la hora que las instituciones, empresas o gobierno manejan los datos, y van a haber cosas que a veces no se van a cumplir o están mal hechas, y eso son inconsistencias a veces en las bases de datos o en la forma de plantear la información, ¿ya? En principio, lo que le estoy transmitiendo es que la comuna está compuesta por predios, dentro de los predios hay construcciones, y los predios están identificados con roles, ¿ya?
Eso llevamos por ahora. Ahora vamos a identificar las tablas. Ya, la primera tabla son información de roles. Ya, toda esta actividad, todo el laboratorio lo vamos a hacer solamente con los roles agrícolas, no agrícolas, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos maneja información agrícola e información no agrícola, ¿ya? La agrícola hace referencia a lugares donde se mantienen animales, siembras, etc., ¿ya? Solo vamos a trabajar con la parte más urbana del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? La primera tabla es información de roles no agrícolas. Ya, dame un minuto. Ya, ya la primera tabla. Ya, entonces, esta tabla se encuentra dentro del archivo datos-sii.db, que es la base de datos que contiene el archivo, ¿ya? Esta tabla se identifica con el nombre de predio y contiene la información de todos los predios de las comunas de Chile, ¿ya? Las columnas de cada registro son las siguientes. Estas son las columnas, entonces, que va a tener cada fila del Servicio de Impuestos Internos. Hola, hola, sigue ahí. Sí, disculpa, es que estaba justo, ahora sí. Ya, entonces, la primera es comuna, que es el código del Servicio de Impuestos Internos que le pone a cada una de las comunas de Chile. El segundo es el número de la manzana y después el número del predio. Ya, luego viene una dirección o nombre del predio, el avalúo fiscal que tiene ese predio, la contribución semestral que se paga en ese predio, el destino, que corresponde al destino principal que se practica en ese predio. ¿Ya? Este es un código también que va a estar después explicado más abajo. ¿Ya? Y corresponde al tipo de uso de suelo que se utiliza principalmente en ese predio. ¿Ya? Después está el avalúo exento de la propiedad y la superficie en metros cuadrados del total de la propiedad. Y ahí está explicado que está sin decimales y en metros cuadrados. Esta información está tal cual como el Servicio de Impuestos Internos la presenta a la gente que quiere usar sus datos. ¿Ya? Y la tabla 2, que es la información de terrenos y construcciones no agrícolas. ¿Ya? Esta tabla se encuentra también dentro de la misma base de datos con el nombre de línea y contiene la información de todas las líneas de construcción para las comunas de Chile. ¿Ya? Entonces, la de arriba era de predios y esta es de líneas de construcción. ¿Qué columnas tiene? Lo mismo que antes, comuna, manzana y predio. ¿Ya? Además tiene el número de la línea de construcción. Por ejemplo, si un predio tiene dos líneas de construcción, va a tener la línea de construcción 1 y la línea de construcción 2. ¿Ya? El material estructural, el código del material estructural utilizado en esa línea de construcción, la calidad de la construcción es un código que representa la calidad que tiene esa línea de construcción, el año de construcción es el año en que esta fue construida, superficie en metros cuadrados es la superficie de esa línea de construcción, ¿ya? Y puede estar tanto en metros cuadrados como en metros cúbicos en función del tipo de construcción. El destino, nuevamente, que ahora hace referencia a la línea de construcción específico, ¿ya? Y la condición, que es un código de una condición especial que el Estado que tiene esa línea de construcción, ¿ya? Varias de estas columnas están representadas con códigos, ¿ya? Estos códigos, de alguna manera, guardan más información que va a estar contenida en ciertos diccionarios, ¿ya? Entonces, hay unos diccionarios que les disponibilizamos a ustedes, que también son para las tablas 1 y 2, que los vamos a explicar a continuación, ¿ya? Estoy viendo las preguntas que lleve algo, dice, hola, ¿podrías leer la pregunta antes de responder? Ya, Oka, cuando haya una pregunta la voy a leer y después la respondo. No hay problema. Ya, entonces, al visualizar los datos de las tablas 1 y 2, notarán que algunas columnas almacenan la información mediante códigos. Por ejemplo, en la tabla 2, la columna calidad de la construcción maneja números, y ahí ustedes podrían haber entrado a la tabla 2 y ver qué datos contiene la columna, y van a ver que maneja números de 1 a 5, ¿ya? Y cada uno de esos números significa algo. Para saber ese significado, ustedes cuentan con un archivo .csv con el nombre de cada una de las columnas que usan este criterio. En este caso, como nos hacíamos referencia a la columna calidad de la construcción,
hay un archivo CSV, que es calidad-construcción, ¿ya? Y en él se almacena un diccionario para conocer los significados de cada una de estas columnas, ¿ya? Los archivos CSV de diccionarios disponibles son los siguientes, ¿ya? Cada uno de esos archivos también están en el link que está de descarga, que lo vamos a ver más abajo. O sea, ustedes van a recibir un archivo .db y estos 5 archivos CSV con los diccionarios que corresponde a cada uno. Una es las comunas, es decir, está el significado de qué código de comuna hace referencia a qué comuna. Los destinos, que son, por ejemplo, oficina, habitacional, comercio, etcétera, que tienen cada uno de los predios o las líneas de construcción. Los materiales estructurales, la calidad de la construcción y las condiciones de cada una de las líneas de construcción que tiene la base de datos. ¿Ya? Listo. Pregunta hasta aquí, que es la información que tienen disponible antes de entrar a preparar el entorno de trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que llevamos? Ya, disculpen. Sí. Ahora continúo. Ya, no hay dudas, parece. Hay una acá arriba que dice, profe, ¿cómo se puede llamar al diccionario textual de CSV? ¿A qué te refieres? Es un archivo CSV, que es un archivo de texto que está separado con valores separados por algún tipo de separador, que puede ser punto y coma, creo que están en este caso. Es decir, si tú lo abres, al descargarlo te vas a dar cuenta que son dos columnas, que una es el código y otra es el significado del código. ¿Ya? No sé a qué te refieres con llamar al diccionario textual. Si me podrías clarificar, te puedo explicar mejor. Hola, me refiero a que es que no sé si el CSV como que es un diccionario construido dentro del CSV, ¿cierto? No, no, no. Es simplemente un archivo de texto. Ah, ya, que nosotros tenemos que convertir en un diccionario. No, no, no. Mira, diccionario va más allá que simplemente la variable que ustedes usan en Python. Diccionario es como lo que usan incluso para saber lo que significa una palabra. Es Ah, ya, 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 es una nomenclatura que está lo que significa el código y el código y lo que significa ese código. Es como un diccionario para saber la respuesta. Ahora ustedes lo pueden quizá integrar a la base de datos, lo pueden integrar a variables diccionarios de Python, etc. Ese es como lo vamos a usar. Después más abajo yo les explico cómo lo pueden integrar quizá a la base de datos y la idea es que hagan eso, ¿ya? En este caso. Pero por gracias. ahora es simplemente un archivo de texto, ¿ya? Gracias. Ya. Seguimos entonces. Eh, lo primero que vamos a ver es preparar su entorno de trabajo, ¿ya? Y para eso tienen que descargar de datos L04, que está en ese link, ¿ya? ¿Qué les va a descargar eso? Dentro viene la carpeta datos L04, ya, alguien está preguntando, ya, pero todavía no llegamos a eso. Tranquila, Katia, que ya vamos a ver eso adelante, más adelante, ¿ya? Vamos aquí primero. Ya, el link entonces les va a abrir primero Dropbox Web, ya ponen Direct Download y eso les va a descargar la carpeta. Ya la carpeta viene con la carpeta datos L04 y un archivo que se llama git.gitignore, ¿ya? Entonces va a venir una carpeta y un archivo, ¿ya? Y ahora vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer con ello. Ya me dicen, porque acá en el chat que no me deja descargarlo, no sé a qué te refieres con no te deja descargarlo. Cuando tú aprietas el link, se te abre una cuestión de una página de Dropbox y arriba a la derecha hay tres puntitos. Y en Lo esos tres aprieto. puntitos, tú lo aprietas y dice Direct Download o descarga directa. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Sí, es que cuando aprieto el link no me aparece nada, como si fuera una palabra más del documento.
No me genera como el link al Dropbox. Entonces, hazle clic derecho a la palabra link y pon copy link, copy No link, me- y es lo que no me... pegáis en... Si lo descargas como PDF, ahí puedes poner al tiro el link. Tengo que descargarlo. Ya, Si vale. quieren, igual yo les voy a ver, Ahí hagámoslo así. mandaron el link por el chat. Ya, Ah, ya. Sí, igual vamos a actualizar el enunciado para que aparezca el link explícito, porque claro, Ah. si uno no lo baja no se va a ver. Ya, muchas gracias. De nada. ya. Seguimos entonces. Listo, lo primero entonces es agregar este archivo .gitignore a cada uno de sus repositorios privados junto a las carpetas de laboratorio. Es decir, apenas recién abren su repositorio privado, ahí deben dejar el archivo git.gitignore. ¿Ya? Eso quiere decir que cuando ustedes terminen este paso, al abrir su repositorio privado, van a ver las carpetas, en este caso las que tienen ya creadas, que son las del laboratorio 1, 2 y 3, y además van a ver el archivo git.gitignore. ¿Ya? Todos deberían tener, entonces, dentro de su repositorio privado, las 3 carpetas que ya llevamos hasta ahora, y este no va a tener su carpeta. ¿Ya? Después, vamos a renombrar este archivo, y eso lo vamos a hacer diferente dependiendo del sistema operativo. ¿Ya? Los que tengan Windows, lo van a renombrar con .gitignore. Van a llamar con punto, pero si le ponemos punto final, sí lo deja. ¿Ya? Así que van a renombrar el archivo git.gitignore a .gitignore. ¿Ya? Cuando terminen de crearlo, se va a crear realmente el archivo .gitignore, ¿ya? Sin el punto al final. Ahora leo la pregunta de Katia, que me había dicho, cuando cambio el nombre del git.gitignore a .gitignore, me aparece gitignore, punto delante y al final, en vez de gitignore, sin el punto final. Ya, yo creo que no deberías tener problemas. Yo lo probé en un sistema operativo Windows y le puse .gitignore y se quedó como .gitignore. ¿Ya? Si a alguien le está pasando lo mismo que a Katia, veámoslo en detalle después. Ya creo que no deberían haber problemas igualmente. Ya, eso es para Windows. Y para Mac, lo que van a hacer es presionar 3 teclas, ¿ya? Command, Shift y punto, todas al mismo tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer eso? Hacer que el sistema operativo les muestre las carpetas ocultas, ¿ya? Y cuando se las muestre al archivo git.ignore, o sea, git.gitignore, le van a cambiar el nombre a .gitignore, ¿ya? Eso. Y si aparece alguna ventana de que si que desean cambiarla, le van a poner que sí, ¿ya? Una vez que ya para Windows y para Mac hayan dejado el archivo como .gitignore, hacen un commit de este archivo. Es decir, ponen gitadd y le pongo asterisco porque podrían usarlo si es que tienen todo controlado, o podrían poner gitadd.gitignore, git commit, y ahí pongan agregando el gitignore y git push. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene este archivo gitignore dentro? Este archivo maneja todo lo que tenga que ver con qué es lo que se sincroniza o no desde su repositorio, desde su computador, a GitHub, ¿ya? Por lo tanto, una vez que le hayan hecho eso, vamos a bloquear ciertos, ¿cómo les digo? Ciertas sincronizaciones para que las bases de datos, por ejemplo, no se suban, y además yo modifiqué este gitignore para que los checkouts tampoco se suban, y cualquier otro archivo como extraño que aparezca cuando ustedes están programando, como los PyCache y esas cosas, ¿ya? Sí, quedó hecho para que no se suban las bases de datos, no se suban los checkouts, y no se suban algunas otras cosas extrañas, ¿ya? Profe, a mí el archivo en vez de git o gitignore se me descargó dentro del zip solo git. Ya, probablemente es que tu computador esté bloqueando, no sé si es Windows o Mac, pero esté bloqueando las extensiones. Ya, en el navegador de tu sistema operativo, si es Mac, Windows, ok. Si es Windows, lo que tienes que hacer es, en la pestaña ver arriba, hay unos checkbox y pones ver las extensiones de los archivos. Ya, y ahí deberías poder ver el nombre completo. ¿Ya? Y si no, busca en Google cómo ver las extensiones de tu computador. Ya, entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos descargado el archivo
la carpeta completa y tomamos el gitignore, lo dejamos en nuestro repositorio privado, le cambiamos el nombre y lo comiteamos a GitHub, ¿ya? Los Mac que hayan apretado Command Shift punto y que estaban en carpeta oculta, pueden volver a combinación de teclas y les va a quedar el sistema operativo como estaba antes y van a ver solamente lo que gustaría ver, ¿ya? Una vez eso, vamos a crear la carpeta L04, como todas las demás que hemos creado antes, ¿ya? Y dentro de la carpeta L04 van a agregar tal cual la carpeta datos L04, ¿ya? La que descargaron del link. ¿Qué es lo que yo le dije a GitHub con el gitignore? Yo le dije que todo lo que contenga la carpeta datos L04 no se sincronice a GitHub, ¿ya? Por lo tanto, de L04 siempre tiene que existir esta carpeta y todo que dentro de esta carpeta no se va a sincronizar, ¿ya? Por lo tanto, todo su trabajo lo tienen que hacer dentro de la carpeta L04, pero sin meter cosas extra dentro de datos L04, ¿ya? La idea es que ustedes trabajen desde la carpeta directa L04, importando los datos desde código directamente desde la carpeta datos L04, ¿ya? Si tienen ahí, de ahí podemos esclarecer dudas en particular. Ya, yo además les recomiendo que dejen una copia de la carpeta datos L04 en alguna parte de su computador, fuera de GitHub o de su repositorio, por cualquier cosa, si en algún momento borran datos que no deberían haber borrado, etcétera, pueden restablecerla rápidamente, volver a copiándola, volver a reemplazar esta carpeta en su repositorio y seguir trabajando. Ya, eso es un consejo. Ya, ¿dudas de estos pasos? Estoy abierto ahora para A que les mí quede no todo sé bien si me configurado. pasó lo Ya, mismo si que quieren, los que la tengan otra problemas muy niña, específicos, dime. que ¿Ya? cuando aprieto git ignore y descargo, se me descarga el zip. No importa, abres el zip y dentro del zip debería estar carpeta datos L04 y el archivo git.gitignore. Ya, cuando se me descargue lo veo. Gracias. Ya. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Cuando uno hace el paso de el punto git ignore y todo eso, ¿lo hago dentro de mi carpeta L04? ¿O dónde? No, pues, lo que dije lo primero, agregan el archivo git.gitignore al repositorio privado, junto a las carpetas de laboratorio. Es decir, al lado de la carpeta L01, sin estar dentro de ninguna otra carpeta más que la del Ah, repositorio privado. ya, ¿Cómo agrego el gracias. ignore? Ya. Git add, git ¿Cómo? ignore. ¿Cómo agrego el git ignore? Git add.gitignore. Git add. Ya. Después git commit, git push. Perdón, es que estaba descargando las cosas y no caché eso de que si se me descarga solo como Git en Windows. Pero de ahí no me funcionó con git add. Git add. Seleccionar el checkbox que dice mostrar extensiones de archivos o algo así. O si no, buscan Ya. Google cómo mostrar extensiones de archivos en Windows. ¿Ok? Ya, ¿alguien tiene alguna otra pregunta antes de seguir? No me funcionó git add. El ordenador no sé por qué. Pero, ¿dónde estás poniendo eso? En modo repositorio. Para poder subir el git ignore. ¿Aló? En mi repositorio para poder subir el git No, ignore. tú primero, tú tomas el archivo ¿Ya? de gitignore, o sea, gitadd.gitignore, enter. Y después pones un commit y un push, igual como sube el resto de cosas. Git add punto git ignore, ¿cierto? .gitignore. Y después git commit, ¿cierto? ¿Cómo subes tú? Ya. Es que normalmente no me funciona todo. Para continuación, ¿qué cosa?
Que normalmente no me ¿Cómo? funciona poder subirlo desde la tabla de consola. De hecho, cuando lo descargo también tengo que poner siempre git clone, poder descargar los nuevos capítulos que ponen. Y cuando subo lo tengo que subir, digamos, de escritorio, de subir archivos, haciéndole clic en la página no me sirve desde la consola. Ya, veámoslo después entonces, porque significa que no has estado usando Git como lo vimos al principio. Pero veámoslo después si quieres. Entonces veamos ahora las misiones para la herramienta. O sea, hasta aquí lo que hemos hecho es revisar los datos cómo capturar los datos que nos van a permitir desarrollar la actividad y cómo preparar nuestro entorno. Y las misiones son las que vienen a continuación. Para comentar el requerimiento solicitado por el gobierno, usted debería crear una herramienta que sea capaz de realizar las tareas descritas en cada una de las misiones siguientes. ¿Ya? Misión 1. Conociendo los datos y depurando. Su primera misión será inspeccionar las bases de datos del gobierno y revisar los tipos de datos. Para ello, conéctese a la base de datos creando una conexión, y ahí nos conectamos a la base de datos de la misma forma que nos conectamos en la actividad del día lunes, con connect, y le damos la carpeta donde está la base de datos. Primero datos L04 / datos-si.db, que es lo que acabamos de descargar, ¿ya? Y tiene 3 partes esta primera misión. Primero es averiguar cómo visualizar el esquema de una base de datos mediante SQL. Utilícelo para conocer los tipos de datos que posee cada columna de la base de datos, ¿ya? Entonces lo primero que va a tener que averiguar en internet, cómo poder conocer el esquema mediante una base de datos, mediante una consulta SQL, y ocuparlo para saber qué tipo de datos está usado en cada una de las columnas que leímos antes. Es decir, qué tipo de datos está bajo la columna comuna, bajo la columna avalúo fiscal, etc. ¿Ya? La B. Visualice 2 filas de cada tabla mediante consultas SQL. ¿Ya? Entonces ahora van a tener que hacer una consulta SQL para visualizar 2 filas de cada una de las 2 tablas que revisamos. De la tabla 1 y la tabla 2. C. Ahora que ha visto los datos, dime. Y en este caso, ¿nosotros tenemos que imprimir también o solamente tenemos que hacer la consulta? Porque al final para visualizar, yo por ejemplo lo imprimí para poder ver los tipos de datos, pero en la tarea lo que nos piden es también imprimirla o solo dejar la consulta como puesta. O sea, tú podrías imprimir. No, ojalá que tenga el print hecho. Eso, les vamos a pedir que todos envíen sus tareas con todo ejecutado, ¿ya? Cosa que el ayudante pueda verificar rápidamente las respuestas que le arrojó cada una de las consultas, y si él quiere probarlas también las podría probar, pero en principio tienen que estar todas las tareas ejecutadas y subidas de esa forma, ¿ya? O sea, tienen que estar con los prints. Así que ¿Y sí, en el PI tienen que también? hacer los prints para... ¿En el archivo ¿En PI el qué? también? ¿En el archivo PI? Porque Es que el archivo generalmente... PI lo vaya a generar simplemente... Dime. No, sí o no, que generalmente cuando nos hacen subir los PI nos dicen que no tengamos ningún print adentro. Entonces, por eso lo preguntaba. Sí, pero por eso les dije al principio que para esta actividad en particular no les vamos a pedir nada específico en el archivo .py, y que simplemente cuando terminen el Jupyter generen un archivo .py y lo suban. No le hagan nada al archivo .py, simplemente que sea una copia del Jupyter. Ah, buenísimo. Ya, gracias. Ya. Entonces la C dice, ahora que ha visto los datos, que los vimos en la B, y los tipos de datos, que los vimos en la A, modifique las tablas mediante SQL para cambiar el tipo de datos que no corresponda y que le facilite posteriormente el desarrollo de su herramienta. Indique sus cambios en una celda de texto. Además, defina cuáles van a ser sus primary key por tabla. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros también vimos que se pueden modificar los tipos de columnas mediante el consulta, pueden ver en la materia, ¿ya? La idea es que apliquen SQL para modificar los tipos de datos de las columnas que no están correctos. Por ejemplo, que si la avalúo fiscal son números y están como texto, quizás no sería lo correcto, ¿ya? Quizás sea bueno que cambiemos esa columna de avalúo fiscal a numérica. Y
y además definirle y decirle a la base de datos cuáles vendrían siendo las primary key de cada una de las tablas. ¿Ya? Lo siento, me perdí. Misión 1. ¿Alguien tiene dudas con la misión 1? Estoy completamente perdido, María. ¿Aló? ¿Alguien dijo algo, parece? Sí, yo que me perdí bastante. Dime, Principalmente es porque está tratando ¿en qué de... parte? No, estoy tratando de poner el git push. A esto me sigue fallando miserablemente. Así que no entiendo mucho. Estaba aquí leyéndolo y no entendí ni siquiera la... Ya, vamos a repetir la misión 1 entonces. Ya, lo otro lo vemos después si quieres, para que ahora te concentres en entender el enunciado y el problema, ¿ya? Ok. Ya. Entonces la misión 1. Sí, acá preguntaron también qué es la PK, es la primary key, que es la llave primaria, ¿ya? Por cualquier cosa. Listo, la misión 1, conociendo los datos y depurando. Su primera misión será inspeccionar las bases de datos del gobierno y revisar los tipos de datos. ¿Ya? Para eso van a crear una conexión como la hicimos el día lunes mediante Connect, ¿ya? Y ahí se conectan a la base de datos. Una vez que se hayan conectado, la A es averiguar cómo visualizar el esquema de una base de datos mediante SQL. Eso le va a permitir saber cómo son los tipos de datos cada una de las columnas, y utilícelo entonces para conocer eso, ¿ya? Después visualice 2 filas, también mediante SQL, de cada una de las tablas, ¿ya? Entonces haga una consulta SQL para consultar las 2 primeras filas de una de las tablas, y luego otra para consultar las 2 primeras de la otra tabla. Con la A y la B va a conocer los datos y los tipos de datos de cada una de las columnas, ¿ya? Ahora lo importante es que modifique mediante SQL esas tablas para cambiar el tipo de dato al que no corresponda, ¿ya? Por ejemplo, el avalúo fiscal es un número que es precio, que probablemente sean números, y pensemos que están como texto, y si están como texto entonces deberían cambiarlo entero o a real, dependiendo de lo que ustedes quieran considerar. ¿Ya? Lo que tienen que hacer aquí es modificar las tablas para que sean consistentes el dato con el tipo de dato que se está utilizando. Y además deberían decirle a sus tablas, a la 1 y a la 2, cuáles deberían ser los primary key que usa cada una. ¿Ya? Sí, son las 2 primeras filas de cada una de las tablas. Me preguntan qué es lo que se imprime en la B. Son las 2 filas de cada una de las tablas. Es decir, de la tabla 1 muestran la fila 1 y 2, y de la tabla 2 muestran la fila 1 y 2. Ok, ¿alguna duda con la misión 1? Ya, vamos a la misión 2 entonces. Integrando los diccionarios. Y aquí respondo, no me acuerdo quién me había preguntado sobre el tema de los diccionarios. Pregúntame, dime. Es que el lunes nos dijo que en verdad cuando nosotros creamos la tabla podíamos definir directamente como cuál era la primary key y la otra llave, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y que en muy pocos casos usábamos como ese editor de tabla. Pero en este caso sí tendríamos que usar el editor de tabla, porque la tabla ya está editada. Entonces, dijo como que en verdad nunca lo íbamos a ocupar. Las tablas ya están creadas. Claro. Sí, o sea, casi nunca lo iban a ocupar, pero muchas veces ustedes van a trabajar con datos de empresas donde quizá a ustedes les va a hacer ruido. Por ejemplo, les piden calcular el promedio de algo y esa columna va a estar en texto. Por lo tanto, SQL no va a trabajar ni les va a calcular el promedio porque están todas como texto. Entonces quizás es bueno que sepan saber cómo se modifica una tabla. No porque no se use mucho, no significa que la vamos a ver cómo se usa. ¿Ya? Es una consulta SQL que te permite cambiar las columnas. ¿Ya? Y la idea que le estamos pidiendo en la letra C de la 1 es que la utilicen para dejar las tablas lo más cómodo posible para trabajar en la actividad. Ya, perfecto. Gracias. Y en la materia está cómo se utiliza cada uno. Ya, voy a la misión 2 entonces. Ya tenemos las tablas en el formato correcto. ¿Ya? Ahora toca incorporar los diccionarios a nuestras bases de datos. ¿Ya? Recuerden que la base de datos actual tiene solo 2 tablas, las que nosotros ya describimos. Les dijimos que habían ciertos CSV, que son 5, en texto y no están integrados a la misma base de datos. ¿Ya? Entonces lo que les pedimos es que para cada archivo de diccionario, a cada uno de los CSV que le entregamos, creen una tabla dentro de la base de datos mediante el uso de SQL. ¿Ya?
sean cuidadosos acá en el tipo de datos que escojan a cada una de las columnas, e indiquen en cada una de ellas cuáles van a ser las primary keys de cada una de esas nuevas tablas, ¿ya? Y en la B, en la A solo les pedimos que creen esas tablas, y en la B les decimos que lean los datos de cada uno de estos archivos CSV y los carguen en las tablas correspondientes también ante SQL, ¿ya? ¿Hay alguna duda en la misión 2? Ya. Seguimos entonces. Ya tenemos nuestra base de datos corregida y además hemos integrado los diccionarios extra que nos habían entregado en los datos. Ahora en la misión 3 vamos a verificar consistencia, ¿ya? La idea de todas estas misiones es el comportamiento que uno debería tener cuando recibe datos. ¿Ya? Lo primero que debería hacer es revisarlos, ver que todo esté en orden, entender cómo son los datos, después integrar toda la información en un mismo sistema para poder trabajarla, después verificar si hay consistencia o no con algunos datos, y ahí todos los pasos son como de alguna manera dando pistas de cómo uno debería ir trabajando con datos que va a empezar a trabajar en alguna actividad, ¿ya? Así que ahora la misión 3 es de verificar la consistencia, ¿ya? Entonces se le pide que realice 5 verificaciones, una por celda, y aquí hago referencia al Jupyter, es decir, acá una verificación por celda, mediante consultas en SQL, para asegurarse que la base de datos es consistente. De encontrar inconsistencias, depúrelas bajo algún criterio o elimínelas de la base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, quiero verificar que todos los precios sean positivos. ¿Ya? Entonces van a hacer una consulta, les verifique que todos los precios sean positivos. Ahora, si esa verificación le arrojó que habían precios negativos, pueden depurarlos. Quizás pueden transformarlos directamente a positivos porque a alguien se les pasó el signo menos nomás, o pueden eliminarlos directamente. Ahí ahí les pido como ingenieros que modelan, ¿ya? Un ejemplo aquí les doy, podría asegurarse de que la columna superficie sea mayor que 0, ¿ya? Y además les decimos que enuncie las verificaciones que van a realizar en una celda de texto, ¿ya? Entonces primero explíquenme, hoy voy a verificar que la superficie sea mayor que 0, voy a verificar que los precios sean todos positivos, etc. ¿Ya? Una vez que una por celda hacen sus verificaciones de consistencia de la base de datos, ¿ya? Y les pedimos por lo menos 5. Si quieren hacer más, bienvenidos sean. Ya, dudas de la misión 3. En la misión Ya, 2, sigo entonces. ¿cuál era la diferencia entre A y B? ¿Ya? ¿Ah? En la A tienes que crear las tablas, en la A tienes que crear las tablas, y en la B tienes que cargar los datos a esas tablas. Ya. Ya recuerda que al principio vimos cómo crear cosas y cómo también insertar cosas. La A hace referencia a la creación, la B hace referencia a la inserción de datos. ¿Alguien tenía otra pregunta? No sé si respondí tu pregunta. En la Sí. 3, Gracias. la verificación, entonces tengo que ver que en donde tengo, por ejemplo, una lista de números, o en la columna tiene que haber solamente números, no encuentro ningún string, por ejemplo. ¿Algo como eso se refiere? Ahí, mira, yo te puse un ejemplo, que el tema de la superficie sea mayor que 0. Aquí son criterios tuyos, ¿ya? Tus criterios de tú como persona que sabe modelar, quiero que te preocupes de algunas columnas que tú creas que podrían tener errores, verificar que no existen esos errores, y de encontrarlos, solucionarlos. Y ahí es tu criterio el que estamos midiendo, ¿ya? Si tú consideras que alguna columna debería ser de puro número y tiene un string, y bajo algún criterio tuyo tú crees que no debería estar, entonces deberías corregirla, ¿ya? Eso por eso te digo es que es criterio. Aquí lo importante es que ustedes, por eso les pedimos que enuncien las verificaciones que van a realizar. Es decir, que nos expliquen en texto, en una celda de texto, cómo y qué van a hacer a la hora de verificar datos, ¿ya? Okay. Ya. Entonces, misión 4. Realizando algunas consultas. Son consultas de nivel fácil. Confeccione una única consulta en SQL que retorne una tabla con lo pedido de los siguientes ítems. Entiéndase como una tabla a una lista de tuplas con los datos de solo las columnas pedidas en cada ítem, ¿ya? Entonces, para cada una de las
A, B y C de la misión 4, quiero que construyan solo una única consulta SQL por cada una, ¿ya? Y retornen una lista de tuplas con los datos de las columnas que les pido, ¿ya? Por ejemplo, en la letra A dice una tabla con el código de la comuna, manzana, predio y superficie, ¿ya? O sea, quiero a la larga una tabla, una lista de tuplas, y las tuplas todas van a tener 4 elementos. ¿Qué elementos? Comuna, manzana, predio y superficie, ¿ya? Para todos los predios que sean mayores a 700 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, ¿qué van a retornar ahí? Una lista de tuplas que cumple con esa información. La B, una tabla con el nombre de la columna y el promedio del avalúo exento. No consideren los avalúos exentos igual a 0 dentro del promedio por comuna, ¿ya? Entonces, donde son aquí simplemente 2 columnas, comuna y promedio del avalúo exento. C, una tabla con el nombre de la comuna y el número de líneas de construcción que sean con destino habitacional, tengan superficie par y se hayan construido posterior al 2000. 0,4 puntos, ¿ya? Entonces, cosas importantes de estas consultas. Por ejemplo, la A, una de las columnas es código comuna. Ahí simplemente quiero que las tuplas tengan el código de la comuna, la manzana, el predio y la superficie. Pero, por ejemplo, en la B y la C, yo les pido el nombre de la comuna, ¿ya? Eso tienen que entonces retornarme el nombre de la comuna y no el código de la comuna, ¿ya? Para que tengan ojo en esas partes. ¿Hay alguna pregunta con la misión 4? Profe, digo, con una tabla, entonces, nosotros podemos hacer, por ejemplo, un for línea in cursor.execute print línea y que me imprima como las cosas que me están pidiendo. Mira, aquí en este caso basta con que la retornen, Ya, ¿sí? No es necesario que la impriman porque pueden ser muy grandes, ¿ya? Si la imprimen, claro, va a quedar un texto grande, pero las celdas de Jupyter siempre se acomodan y dejan en un scroll por detrás cuando son muy largas, pero podrían printear la respuesta o retornarla en una variable. ok, ya. Buenísimo. ¿Qué es lo importante en la misión 4? Que dejen muy claro cuál es la consulta que usaron, ¿ya? Que quede bien ordenada, que quede claro la consulta que ustedes plantearon. Me preguntan, ¿la tabla tiene que tener título de cada columna? No, basta que sean los datos. No es necesario los títulos. Sigo entonces. Misión 5. Realizando algunas consultas nivel difícil. Confeccione una única consulta en SQL que retorne lo pedido en los siguientes ítems. Y aquí de nuevo, en una única consulta para cada una, ¿sí? Entonces la A, para una comuna en específico, a elección, identifique mediante rol y número de línea de construcción las líneas de construcción del destino habitacional que comparten predio con líneas de construcción de destino oficina, que pertenezcan a predios que tengan al menos 3 líneas de construcción y todas sean posteriores al 1980. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué le estamos pidiendo? ¿Qué es lo que tienen que retornar primero? Eso es lo primero que tienen que identificar en cada una de las consultas. Para una comuna en específico, es decir, estamos dentro de una única comuna, tenemos que identificar mediante rol y número de línea, es decir, mediante el identificador de rol y el número de la línea, que es otra columna que tienen en las bases de datos, tienen que identificar ¿qué cosa? Tienen que identificar las líneas de construcción de destino habitacional, que cumplan ciertas características, ¿ya? Entonces quiero hacer aquí una especificación. ¿Qué es lo que va a tener, qué es lo que va a responder la letra A? Simplemente va a responder rol, coma, números de línea, ¿ya? Números de línea de construcción, ¿ya? Eso es lo único que va a responder. ¿Qué líneas de construcción van a estar ahí? Van a estar las líneas de construcción de destino habitacional que cumplan ciertos criterios. ¿Qué criterios tienen que cumplir? Que compartan predios con líneas de destino oficina, ¿ya? Y que pertenezcan a predios que tengan al menos 3 líneas de construcción, ¿ya? Y todas esas sean posteriores a 1980. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con la A? Ya, vamos a la B entonces.
identifique todos los predios por nombre de comuna y rol. O sea, arriba nosotros retornábamos rol y número de línea, acá tenemos que retornar nombre de comuna y rol. ¿De qué cosa? De predios, ¿ya? Predios con número de comuna, perdón, con nombre de comuna y rol. ¿Y qué predios? Los que tengan al menos 2 construcciones con código de destino diferente, ¿ya? Basta que hayan 2 códigos de destino diferentes entre las líneas de construcción. ¿A qué me refiero con esto? Yo le estoy pidiendo que me retornen todos los predios que tienen al menos 2 líneas de construcción con código de destino diferente. Podrían, al menos 2, por lo tanto podrían ser 3. Entonces, si son 3, podrían ser 2 habitacionales y 1 de oficina. ¿Ya? Con eso ya me basta, porque dentro de los al menos 2 que hay, tienen que tener códigos de destino diferentes. ¿Ya? Además, una de las líneas de construcción tenga por lo menos una superficie de 200 metros y otra tenga de una superficie menor a 100 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, quiero que retornen los predios. ¿Cómo van a identificar esos predios? Con común y rol, ¿ya? Que tengan al menos 2 construcciones, que sean de códigos diferentes a las 2 construcciones, ¿ya? Y si son más, que con 2 diferentes basta. Y que además una de esas líneas, de ese conjunto de líneas que hay en el predio, tenga una superficie mayor a 200 metros cuadrados y la otra menor a 100 metros cuadrados. ¿Alguien tiene alguna pregunta en la misión 5? Yo tengo una duda. Dime. Cuando dicen que ya tenemos que retornar esta información, si es que el predio tiene más de 2 líneas de construcción, ¿tenemos que retornar esas, por ejemplo, 3 líneas de construcción, o basta con que retornemos 2 siempre? No. Mira lo que dice. Dice, identifique todos los predios por comuna y rol. O sea, tú no tienes que retornar líneas de construcción. Solo retornamos los nombres de los predios, o sea, y la comuna. Los roles de los predios y la comuna. Ah, ya. De los predios que cumplan esos criterios. Ya eres. Ya me preguntan por acá, al decir que tenemos que confeccionar una única tabla, no, una única consulta, se refiere a que con solo una consulta respondemos a A y B. No, cada una con una consulta. Es decir, la A tiene que tener una única consulta y la B tiene que tener una única consulta. De nada. Ya. Misión 6. Completando la tabla comunas. Ahora ya que ha practicado haciendo consultas, su objetivo será completar la tabla de comunas e incorporar las siguientes columnas usando exclusivamente SQL. La A, o sea, la tabla de comunas que ustedes ya crearon en una misión pasada, ustedes tienen que agregarle una nueva columna que Audio, no se le escucha. Y que sea el promedio de la valúex. Y la segunda columna que tienen que agregarle. No se le escucha. ¿Me escuchan ahora? Sí, mejor. ¿Aló? Sí, ahí está bien. Pero si puedes repetir lo que dijiste antes, que en verdad no se escucha nada. Ya, voy a partir desde la misión 6 en adelante. ¿Me escucho bien ahora, cierto? Por favor. Sí. Ya. Dice, completando la tabla de comunas. Ahora que ya ha practicado haciendo consultas, su objetivo será completar la tabla de comunas e incorporar las siguientes columnas usando exclusivamente SQL. ¿Ya? Nosotros previamente habíamos creado en una misión pasada la tabla de comunas y ahora le estamos pidiendo que le agregue 2 columnas nuevas. ¿Ya? La A es la primera columna nueva que se va a llamar avalúo promedio, ¿ya? Y que sea el promedio de avalúo exento por comuna, sin considerar los ceros. Es decir, quiero que promedien los números distintos de ceros de avalúo exento, ¿ya? Para cada una de las comunas. Además, en la B les pido que agreguen una otra columna que sea n líneas de calidad, número de líneas de calidad, que sea un conteo de las líneas de construcción por comuna que sean de calidad superior y el avalúo exento del predio al que pertenece sea mayor que el promedio del avalúo exento de la comuna, ¿ya? Es decir,
para cada línea de construcción, ustedes tienen que ver cuál es el avalúo exento del predio al que pertenece esa línea de construcción y ver si es mayor que el promedio de esa comuna. Y además tiene que ser de calidad superior. Y tienen que contar cuántos de esos hay por comuna y agregarlo como una columna a la tabla de comunas. Por lo tanto, una vez que terminen la misión 6, su tabla comuna va a tener las columnas que estén en el diccionario y estas 2 columnas nuevas. ¿Alguien tiene dudas con la misión 6? Profe, Dime. ¿esas columnas nuevas al final van a tener el valor repetido todo el rato? No, porque en la tabla comunas, recuerda que en la tabla comunas está cada comuna una única vez. Ah, perfecto. Gracias. Ujú. Ya, y la última misión 7. Creando una función genérica. Ya los que fueron a la clase el lunes, nosotros vimos en el PowerPoint una función genérica que recibía ciertos parámetros y retornaba una respuesta. ¿Ya? Lo que tienen que hacer es crear algo de ese estilo. ¿Ya? Entonces dice, su última misión consiste en crear una función en Python, ¿ya? Un def y el nombre de una función, que reciba el nombre de una comuna, es decir, el nombre de una comuna como texto, y un código de destino. ¿Ya? Ahí les pongo ambos como texto. Es decir, este es una función en Python, un def función, que recibe 2 parámetros, y ambos son string. Uno el nombre de una comuna, y el otro un código de destino. A partir de esos inputs, y usando una única consulta en SQL, retorne una tabla que incluya manzana, predio y número de líneas de construcción del destino ingresado para la comuna ingresada. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que retornar manzana, predio y el número de líneas de construcción que corresponden al destino que ustedes ingresaron para la comuna que ustedes ingresaron. ¿Ya? Su respuesta además debe estar ordenada de mayor a menor por el número de líneas de construcción encontrado. ¿Ya? Todo eso lo tienen que hacer mediante una única consulta en SQL. ¿Dudas hasta acá? Ya. Para la corrección, ¿qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar cómo ustedes plantean las consultas. ¿Ya? Si se dan cuenta, cada ítem dentro de las misiones, A, B, etcétera, corresponde a una consulta. ¿Ya? Por lo tanto, en la misión 6, por ejemplo, hay 2 consultas. ¿Ya? Solo hay que agregar esas 2 columnas con los cálculos. Víctor me pregunta en la M6, ¿solo hay que agregar las 2 columnas o algo más? Es decir, en la tabla comuna en este momento tiene solo las columnas que están en el CSV. Te pido que agregues la columna avalúo promedio y número de línea y las calcules. ¿Ya? Como les decía, cada misión tiene una serie de cantidad de consultas. Por ejemplo, la misión 5 tiene la A y la B y cada una es una consulta. ¿Ya? La misión 6 también, A y B. Cada letra es una consulta. Ya nosotros vamos a revisar esas consultas, como también cómo las interactúa con Python. ¿Ya? Es decir, cómo las plantea mediante SQL y cómo las usa con Python. ¿Ya? Y lo ideal es que, o sea, no lo ideal, no deben usar Python para resolver la lógica de las preguntas. Es decir, Python es simplemente el que maneja la respuesta y la retorna al usuario o hace cosas de ese estilo, pero no va a hacer lógica. Ya aquí en este momento, para esta actividad Python va a ser bien tonto en este sentido. Ya toda la lógica y toda la inteligencia va a estar en SQL. Simplemente va a recibir, va a entregar las consultas, va a recibir respuestas y se les va a retornar a los usuarios. Y la estructura de cómo las utiliza en Python. ¿Ya? Y lo del principio, cuando ustedes definieron la base de datos, vamos a ver que hayan definido correctamente las primary key, dadas las condiciones que tiene que cumplir una primary key, los tipos de datos que lo hayan usado correctamente y que toda su base de datos final se vea en orden. ¿Ya? Recuerden que las bases de datos no se suben, por lo tanto su código a partir de los inputs que les pasamos, que son las bases de datos y las tablas, debería ser capaz de crearlas cuando nosotros las ejecutemos. ¿Ya? Nosotros se las vamos a pasar las mismas que ustedes tienen, así que no debería haber ningún problema. ¿Ya? Quizás le podemos pasar con datos diferentes de otros años, pero por eso ustedes tienen que construir tal cual está explicado en el enunciado. ¿Ya? Así que ahora acepto dudas de cualquier parte del enunciado.
En la Yo tengo misión 7, dale. cuando tenemos la función y adentro hacemos la consulta. Claro, si te das cuenta en Y la diapositiva del lunes, hay un ejemplo de una función genérica que es como lo que queremos en la misión 7. ya, gracias. Yo tengo una pregunta en la parte de preparar el entorno que, bueno, la verdad que nunca me ha pasado esta cuestión, pero trato como de hacer git commit a la carpeta nueva del laboratorio 4 que hice, ¿Ah? con el mismo, con la misma estructura que lo he hecho siempre, pero ahora me dice your branch is up to date with origin-master, changes not staged for commit. Prueba a poner git pull. Ya, está como, Ya, y dice already up to date. ya, si queréis veámoslo ahora Después, si queréis. a eso me refiero. Para Ya, ver si hay otra pregunta específicamente dale, de entendimiento del enunciado o de algo puntual. ya. Gracias. Ujú. Y yo creo que para misión 5, que sale para una comuna en específico, identifique mediante rol y número de línea de construcción. Nosotros como que tenemos que volver una tupla con el rol, o podemos devolver, no sé, como una como manzana como a predio. O tiene que estar una tupla que sea como manzana como Te a... referías a la misión 5, ¿cierto? Sí, Ya, para cada una de ellas, tú tenés que retornar, igual que en la misión 4, una lista de tuplas con las respuestas. Y las tuplas son, por ejemplo, en la A de la misión 5, identifíquelas mediante rol y número de línea. Por lo tanto, tiene que claro. haber la tupla tiene que contener rol, coma, número de línea. Ah, ya, o sea, el rol tiene que ser como una tupla en sí, como manzana predio. Como una tupla sola, el rol. A eso me refiero. Exacto. Ah, ya, perfecto. No una tupla sola. Es una lista de tuplas y cada Claro. tupla, en este caso, tiene dos elementos. Sí. Uno No, es sí, rol y el otro es número de línea. claro. Y el rol también tiene que ser una tupla, al final. A eso ya. El rol, no, pues el rol es un elemento dentro de una tupla. Pero no es una tupla manzana como a predio. No, pues el rol, lo expliqué arriba cuando estábamos viendo las definiciones, el rol es un código que corresponde a 23-5, por ejemplo, en la manzana 23, predio 5. Por lo tanto, tú tenés que armarme ese rol. Ah, ya. Ya, perfecto. Ujú. Francisco, Dime. sí, es que, pucha, de nuevo lo mismo, pero sabéis que busqué en Google cómo hacerlo y se me descargaron como todas las, no sé cómo se llama, en verdad, pero como extensiones y detalles de la carpeta, pero ninguna que sea Git algo. Como que me sigue quedando solamente como Git. Sí, es que, mira, Windows comúnmente esconde las extensiones, ¿ya? Mm, No las muestra. Pero arriba en ver, cuando tú estás en el navegador de archivos, en sí, ver hay unos checkbox que dice visualizar extensiones de archivo, una cosa así. ok, lo busqué. Ya, pero te puedo escribir por si acaso después por mail. Voy a seguir intentándolo hasta las 5 que después tengo otra clase, pero no sé por qué. En verdad se me abrió como una Sí, pero lista con... es solo un checkbox, para que no creas que es algo mucho más complejo. Es simplemente un check que le pones un clic a un cuadradito y te va a mostrar todo tu archivo del computador con la extensión al tiro visual y vas a poder modificarla. Ahí Víctor, muchas gracias, te compartió un link para hacerlo. Ya, bacán. Muchas gracias. Listo, gracias, Víctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya, parece que estamos entonces con... Ahí está. ¿Se debe crear una columna con rol? No necesariamente. O sea, lo que te pedimos es que el retorno tenga la columna rol. Ya, pero el retorno no necesariamente es una tabla de las que está en tu base de datos. Ya puede ser que solo el retorno contenga el rol. Ujú. Voy a leer la pregunta. ¿Se debe crear una columna con rol? Pues, para que quede grabado en audio.
Ya. Además le subí a GitHub, a las issues, un link para poder descargar un visualizador de SQLite. Ya lo descargan y van a poder ver el archivo .db, van a poder hacer consultas sobre el archivo .db y ver las tablas visualmente. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes pueden ahí testear qué le está retornando la consulta, y una vez que crean que está lista, la traspasan a Python y la ponen en el formato que corresponde para que Python la maneje correctamente. ¿Ya? Así como esa que les pasé, hay muchas más. Pueden, si no les gusta esa, pueden ver otra. Ya es la que me pareció más apropiada y más cómoda de instalar. Y esto simplemente, con ese programa abren el archivo y lo van a poder visualizar.